partir de la peste del olvido, hubo que volver a ponerle nombres a las cosas. De ahí nació la idea de crear este espacio de encuentro, proyección y memoria. Charlas en Macondo. Con Juan Pablo Desailly. Charlas en Macondo. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Estamos otra vez en un nuevo programa, una nueva emisión de Charlas en Macondo. Este es el programa de nuestra cooperativa cultural, Macondo, de la agrupación Militancia Popular en la Corriente Nacional de la Militancia. Mi nombre es Juan Pablo Desailly. Hoy tenemos un programa muy interesante con dos invitados, la verdad que de lujo, donde, bueno, seguimos tratando de abordar la realidad de esta América del realismo mágico, ¿no? que nos inspira con la obra de Gabriel García Márquez, de Cien años de soledad, que tiene que ver un poco con, suceden cosas inéditas en un ritmo vertiginoso en América Latina. Nuestro primer invitado, tenemos el orgullo hoy de contar con Carlos Raimundi, que es abogado, docente, vicepresidente del Frente Grande y actual embajador argentino en la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, buenas tardes, ¿sí? Muchísimas gracias por invitarme, por poder conversar con ustedes. Soy vicepresidente del Frente Grande de Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, muy bien, pero dicen que la provincia de Buenos Aires es casi un país, así que podemos... Sí, ya lo creo. Bueno, te cuento una sola cosita, Carlos. Sabemos, además la otra cuestión que no te presentamos y que tiene que ver con este ciclo de entrevistas, es que sos un gran militante político, ¿no? Un compañero y un gran militante político. Pero desde el equipo de producción, esto sí te lo tengo que decir, han quedado un poco dolidos por el empate de ayer del Lobo, casi el último, en el segundo tiempo, ¿no? Contra Platense. Tenemos acá, nuestra producción es casi toda de Platense, así que bueno, saludos para ustedes, los hinchas de Gimnasia. Sí. Si hay y con un gol que quizás si hubiera habido VAR hubieran detectado un pequeño offside, ¿no? Del delantero de Gimnasia en el gol del empate. Así que, pero bueno, eso nos pasa permanentemente. Igual somos una liga de equipos modestos y tenemos que tener solidaridad entre nosotros, ¿eh? A ver, cuando estamos en la cancha somos rivales, pero después tenemos que trabajar mucho para que los clubes más chicos acorten su diferencia con los grandes, ¿no? Como tenemos que acortar las diferencias con los grandes en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Como también sucede en los procesos políticos y de representación, ¿no? De las distintas minorías, lo vemos mucho en América Latina. Ahí hay una, para poder ir poniéndonos en tema, García Álvarez Linera habla del tema de los flujos y los reflujos. El ex vicepresidente de Bolivia, uno de los intelectuales más lúcidos a nuestro entender contemporáneo de América Latina, habla, viste, esto de las olas, de los flujos y reflujos en cuanto al avance de los procesos populares y los contrarreflujos de la derecha, provocados por el avance de la derecha. En este momento estamos en una situación, me parece, un poco extraña, que no sabemos bien si estamos en un flujo o en un reflujo, porque, por ejemplo, tenemos procesos muy alentadores, como haber logrado volver a que gane el MAS en Bolivia, luego de un golpe de Estado feroz. Tenemos el proceso electoral en Chile, con la primera elección para la elección de constituyentes, que va a reformar totalmente la constitución de Pinochet con una representante mapuche. Bueno, tenemos nuestro proceso acá, pese a la pandemia, por supuesto, en Argentina, con el Frente de Todos, y después tenemos avances ante elecciones democráticas como lo de Fujimori contra el presidente electo en Perú, Pedro Castillo. Tenemos todo este proceso que pasa en Cuba. Estamos en un momento... ¿Cuál es el momento? ¿De avance o de retroceso? Encima con toda esta nueva derecha tan
tan sanguinaria, tan determinada, tan violenta. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, me adelanto a decirte que creo que estamos en un proceso de crecimiento, de avance de los proyectos populares. Pero hay que desarrollarlo un poquito. Conozco, desde luego, la metáfora de Álvaro García Linera, de los flujos y reflujos. Hasta hace un par de años, por ejemplo, cuando uno miraba lo que sucedía en el país más extenso de la región, que es Brasil, uno podía ver lo monolítico que era la estructura de poder que había llevado a la presidencia a Jair Bolsonaro. Hoy tenemos un sector militar de ese gobierno que se separa de esa coalición, tenemos una justicia que revisa las causas y libera, no solamente le da la libertad física, sino también lo libera en términos de su derecho de ser candidato a Lula. Un sector industrial que se está pronunciando en Brasil también por un proyecto que no sea neoliberal. Quiere decir que se van moviendo esos procesos, ¿no? Ahora, Álvaro García Linera utiliza también la metáfora de las oleadas. Porque, ¿qué son las oleadas? Las oleadas que vienen con la marea avanza, después retrocede, pero deja un rastro, ¿no? Entonces, hay un rastro, a pesar de los retrocesos que tuvimos, cuando cayó el gobierno de Bolivia, cuando perdió el Frente para la Victoria con Macri en el año 2015, hubo un reflujo, pero quedó una memoria instalada que es lo que nos permite recuperarnos. Pero yo quisiera agregar a eso lo siguiente. Es fundamental. Y otra cosa de las que suele decir Álvaro García Linera es esto de que la esencia de un militante revolucionario, dice él en sus palabras, es luchar, levantarse, a veces caer, volver a levantarse y volver a luchar, ¿no? Ahora, y eso lo utilizó también con mucha inteligencia Alberto Fernández, cuando dijo qué mal que estaba la Argentina que recibimos en el año 2015, pero siempre tenemos energía para volvernos a levantar. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero me animo a decir que vistas las consecuencias del neoliberalismo, que si lo planteáramos como un péndulo, ojalá ese péndulo, cuando avanza hacia el neoliberalismo y luego regresa, ojalá regresara al mismo lugar donde lo habíamos dejado. Ojalá, cuando la Argentina recuperó el gobierno para un movimiento nacional y popular, hubiera vuelto al 9 de diciembre de 2015. Pero el problema es que no volvimos al 9 de diciembre de 2015, volvimos a un país estructuralmente más dañado en su aparato productivo, en su endeudamiento, en la pobreza, en las consecuencias de haber arruinado un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema científico. Entonces, lo que tenemos que hacer no es volvernos a levantar. Desde luego que si nos volviéramos a caer nos vamos a volver a levantar, pero no es ese el punto. El punto es no volvernos a caer. Y ahí es donde, viendo los procesos latinoamericanos, tenemos este proceso en Chile, con una presidenta mapuche de su convención constituyente, este proceso en Perú, con un maestro rural sindicalista, con ideas de izquierda en la presidencia del Perú, cosa que hasta hace poco tiempo no imaginábamos. Pero también tuvimos un retorno del gobierno neoliberal en Ecuador. ¿Por qué? Dicho con términos muy simples, muy simplificados. Porque ahí teníamos dos grandes vertientes del movimiento popular, el indigenismo y el correísmo. El principal adversario político del indigenismo es el neoliberalismo. El principal adversario del correísmo es el neoliberalismo. Pero como no hubo la posibilidad de articular la unidad entre indigenismo y correísmo, gobierna el neoliberalismo. Entonces, establecer
el combate contra los gobiernos neoliberales que son saqueadores, endeudadores, depredadores de nuestros recursos y de nuestra soberanía sobre los recursos estratégicos, tiene que ser la contradicción central que debe guiar la unidad de todos estos procesos que estamos viviendo en América Latina. Frente, como vos decías, Juan Pablo, a una nueva derecha que viene con características y con un ímpetu novedoso, no solo en la región, sino en todo el mundo. Sí, está claro lo que planteas. Lo que pasa es que cuando lo que está claro también es esta decisión absoluta de no dar un paso atrás de la derecha, ¿no? Y cómo vuelven atrás sobre determinadas peleas que parecían ya terminadas. Estamos todos muy preocupados y realmente también genera mucho debate la situación en Cuba, ¿no? Cuba con el bloqueo ya de más de 60 años, el bloqueo salvaje a la isla por parte de Estados Unidos, atravesando una crisis también producto de la pandemia económica, que por la necesidad de cortar el turismo, la no presencia de los Castro, de ningún Castro, ni de Fidel, ni de Raúl, al frente del gobierno, y esta nueva forma de dar la pelea, así como antes fue desembarco en Playa Girón, hoy están desembarcando con una campaña absoluta de new fakes, y está habiendo un avance sobre Cuba y el proceso revolucionario en Cuba, más allá de que quizás pueda haber errores propios, creo, en no contener justas demandas, que son entendibles para el pueblo cubano tan sufrido. Está habiendo un avance terrible y la derecha de vuelta hemisféricamente está plantada sobre ese objetivo, con el antecedente muy cercano de lo que pasó con el golpe en Bolivia, ¿no? Y incluso el rol terrorífico que jugó con este tema que se está investigando de la venta de armas, las instrucciones del ex canciller Faure para el tema del avión en Perú, al embajador Yoma en Perú, de que iba a transportar a Evo. Creo que hay una resistencia muy feroz, por eso yo te hablaba al comienzo de esta confusión, que está bueno saber sobre si estamos en un momento, nosotros también creemos que estamos en un momento de avance, pero hay una resistencia feroz a esos avances. ¿Cómo ves el tema de Cuba, Carlos? Bueno, espérate, vamos por partes. Mira, lo que acaba de denunciarse en términos de la colaboración de la Argentina con el gobierno de facto en Bolivia es gravísimo. Yo no me puedo ni quiero adelantarme al curso de la justicia y de las investigaciones, pero al mismo tiempo que es gravísimo es clarificador, porque pone a cada uno donde está, donde tiene que estar. Esto de llenarse la boca con republicanismo y después colaborar con golpes de Estado, habla de que no estaban tan superados como creíamos algunos capítulos de nuestra historia. Yo no sé si tuvieran las condiciones históricas, si no recurrirían a los mismos métodos que recurrieron en otras etapas históricas. No lo sé, lo dudo. Y esto me confirma la duda, esto último. ¿Por qué? Bueno, porque todavía tenemos que luchar. Si yo no estoy mal informado, ustedes tienen invitado en este programa a Daniel Rosso también en otra parte, ¿no? Sí, en el segundo bloque. Bueno, por eso, él seguramente va a poder hablar con mucho más propiedad que yo de un tema al que también se refiere García Linera, que es que para triunfar en batallas políticas, primero es muy importante crear una plataforma cultural en el campo de las ideas, en el campo del sentido, en el campo de las interpretaciones lógicas y éticas que hace una sociedad para organizar su pensamiento, su mirada de la realidad. Entonces, ahí es donde está muy fuerte todavía la derecha, porque tiene herramientas que las fortalecen muchísimo y las encuentra en las redes sociales, en los grandes monopolios, en toda una manera de explicar la realidad en pasos muy simples, en tiempos muy cortos. Yo lo escuchaba hace poquito a Jorge Alemán describir el proceso por el cual la derecha ganó en el Ayuntamiento de Madrid. Y él decía, la candidata ganadora
logró construir una subjetividad política de la consigna de tener libertad para tomar cerveza. Es decir, es mucho más sencillo explicar en un paso la libertad como ausencia de restricciones que asociarla con la responsabilidad, con la solidaridad, con valores éticos de otro tipo. Y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar un camino para dar con fuerza esa batalla cultural. Paso a Cuba. Mira, gobierno perfecto no hay. Yo creo que nosotros no podríamos tener en la Argentina un sistema electoral de un único partido con elecciones asamblearias en fábricas, en talleres, y con eso reemplazar nuestro sistema de partidos, no creo. Pero al mismo tiempo que digo eso, te digo que yo no tengo ninguna autoridad, ni moral, ni política, para decir que mi democracia es mejor que la de ellos. Como creo que nadie la tiene. Porque en algunos países sí votan un par de partidos grandes, pero para que vos puedas ser candidato tenés que ser apoyado económicamente por las más grandes fortunas. Y eso le hace perder esencia democrática a esos sistemas. Entonces, primero que nada, no me siento con autoridad y no creo que nadie deba tenerla para decirle a cada país y a cada pueblo cómo tiene que ser su construcción histórica y su construcción social de la democracia. Segundo, gobierno perfecto no hay en ningún lado. Y no creo yo que ninguna de las personas que está escuchando este programa se sienta perfecta o no haya cometido errores. Al menos a mí respecta, yo he cometido muchos errores. ¿Cómo no los va a cometer un gobierno? Ahora, la pregunta no es esa. La pregunta central es que nosotros no tenemos que intervenir en las construcciones soberanas de otros países. Y mucho menos, desde el cinismo que representa crear condiciones de crisis para después ofrecer una solución de la crisis y que la solución de la crisis sea la intervención extranjera. Es decir, yo sanciono a un país, le confisco sus recursos, lo aíslo económicamente, le impido contar con la renta de sus recursos y de su comercio. Eso indudablemente deteriora las condiciones de vida del pueblo y la capacidad del Estado para actuar con políticas públicas. Es decir, se crean condiciones de malestar que después son agravadas por una situación de pandemia. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Después de haber sido yo mismo el que creé las condiciones para la crisis humanitaria, denuncio que hay una situación humanitaria y entonces digo, esta situación humanitaria solo se resuelve si yo intervengo. Es decir, favorecer el derecho de intervención, favorecer la ruptura de la soberanía. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, miren, si queremos ayudar al pueblo cubano a que resuelva algunas situaciones de malestar que están presentes en la isla, lo primero que hay que hacer es levantar el bloqueo. Como lo dijeron 184 países en Naciones Unidas, solamente 2 se opusieron, Estados Unidos e Israel, y 3 se abstuvieron. Ucrania, porque tiene un conflicto geopolítico entre Rusia y la OTAN, Colombia, de Iván Duque, y Brasil, presidido por Jair Bolsonaro. Yo me pregunto, en ese caso, ¿quién está dentro y quién está fuera del mundo? Cuando hay una votación de 184 países en un sentido, ¿qué dirá Leuco ahí? ¿Qué dirá Román Lechman e Infobae? ¿Qué dirá La Nación Más? ¿Quién está dentro del mundo y quién está fuera del mundo? Entonces, termino con esto. No, la Argentina no entra y sale del mundo cuando algún periodista reaccionario, creo que soy muy benévolo diciéndoles periodistas, se les ocurre. No. Nosotros tenemos una cantidad de principios y actuamos en nuestra política exterior a partir de esos grandes principios, que es la defensa a ultranza de los derechos humanos en cualquier circunstancia y el respeto por la soberanía de los pueblos.
No, totalmente de acuerdo, Carlos. Incluso cómo plantear a Estados Unidos como una democracia que respeta los derechos humanos, más allá de las intervenciones militares en todo el mundo, lo que sucede con su propia comunidad afroamericana, con el asesinato de George Floyd y los miles de problemas y de asesinatos y violaciones que se cometen diariamente, con la verdad que el cambio, por supuesto que Trump ya aparentaba ser un peligro en cuanto a su nivel de cordura, pero no cambia nada entre los demócratas y los republicanos. Biden sigue sosteniendo el bloqueo. El punto es, ¿qué podemos hacer por Cuba hoy, como diplomacia, como países que Cuba se moviliza mucho en defensa de la revolución? Por suerte, ayer hubo una manifestación importantísima de su población. Es imposible hablar de Cuba sin analizar el bloqueo, repudiarlo y entender que es la causa de todo, pero ¿cómo podríamos nosotros ayudar? De ahí justamente tenemos a nivel, no a nivel individuos, ¿no? Sino digo a nivel estados, como te parece que puede ser. Y ahí tenemos una pregunta de una militante referida a nuestra compañera Andrea Russo, una militante del barrio de La Carbonilla, en la capital federal, referida al tema, preguntando algo sobre el tema del rol de la OEA. Si lo podemos pasar, Claudio. Hola, mi nombre es Andrea, milito en el barrio La Carbonilla, Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y soy parte de Militancia No se Popular. está escuchando. Mi pregunta... Hola. Bueno, ahí tenemos algún problema, pequeño problema técnico con el audio, porque para muchos de los ciudadanos de a pie no sabe genéricamente qué es la Organización de Estados Americanos. Es un honor nuestra representación ahí en tus manos, pero está bueno explicar a veces un poquito cuál es el rol exacto que puede cumplir la OEA y a toda la América, desde Canadá, Alaska hasta Argentina. Vamos de vuelta a ver con la pregunta, si se puede escuchar. Hola, mi nombre es Andrea, milito en el barrio La Carbonilla, Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y soy parte de Militancia Popular. Mi pregunta para Carlos Raimundi es, ¿por qué, más allá de... Hola, mi nombre es Andrea, milito en el barrio La Carbonilla, Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y soy parte de Militancia Popular. Mi pregunta para Carlos Raimundi es, ¿por qué, más allá de la sabida correlación de fuerzas y poderes que, que se juegan y que están en juego, perdón, respecto de Estados Unidos y el resto de los países, por qué en la OEA, en este organismo en particular, terminan predominando siempre los intereses de los Estados Unidos sobre los intereses del resto de los países que la integramos. Si, o sea, cuál es el mecanismo, ¿no? Las dinámicas, las lógicas de participación que hacen que esto se dé de esta manera. Gracias.
Unidos ostenta el 85% del PBI, es muy difícil, a pesar de que hay una apariencia democrática, porque en OEA cada voto de cada estado vale lo mismo, digamos. No es que un estado rico vale más que un estado pobre, como podría ser en el directorio del Fondo Monetario. No, aquí vale igual. Ahora, por ejemplo, Haití, que está en una situación muy grave, ¿quién puede poner capitales al servicio de cierto auxilio de determinadas situaciones? Y bueno, los países que tienen más poder. Y eso indudablemente, de una manera o de otra, va generando cierto desequilibrio en esta organización. Por eso, cuando en la región tuvimos mayoría de gobiernos nacionales y populares, se ensayó el mecanismo de CELAC, que eran todos los estados que integran la OEA, menos los dos, porque es Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Los dos que no son latinoamericanos son Canadá y Estados Unidos. Y el que es latinoamericano y no está en OEA es Cuba. Eso era CELAC, que en este momento está presidida por México. Bueno, la OEA no puede ser otra cosa que la expresión de los gobiernos que la integran. Por lo tanto, mientras tanto sigamos teniendo determinados gobiernos, la OEA va a tener un perfil. Si cambiara el mapa político de la región, cambiarán las mayorías y minorías, o bien ensayaremos un nuevo mecanismo de integración. Bueno, por eso te recordaba el tema del UNASUR, ¿no? Las experiencias con Chávez, Lula, Néstor Kirchner, que impidieron y avanzaban tantos procesos por fuera, en América Latina, por fuera de la decisión de Estados Unidos. También de Haití queríamos tener Haití es el primer estado latinoamericano de América Latina o del Caribe en tener su independencia y parece condenado, sigue pareciendo condenado a la explotación, a la expoliación, al saqueo, y con estas cuestiones políticas que ahora, bueno, parece que fueron el asesino del presidente, que aparte estaba, por lo menos por lo que llega por los medios de comunicación, que seguía en su cargo más allá del mandato. ¿Qué destino tiene Haití, incluso comparado con Santo Domingo, con el que comparten isla, ¿no? ¿Cuál es la situación de Haití? Sí, lo que sucede, sí, fue el primer país en independizarse luego de Estados Unidos en 1804 y el primero en abolir la esclavitud, a pesar de tener un componente de población de origen esclavo afrodescendiente muy, muy alto, por la colonización francesa de esa parte de la isla. La otra parte dominicana tuvo colonización predominantemente española. Entonces aparece como el país más pobre de la región y uno de los más pobres del mundo. Ahí hay que hacer una corrección. Haití es un país extremadamente rico, de la misma manera que lo es la otra parte de la isla, que es República Dominicana, y que lo es todo el Caribe, y que lo es toda América. Es un país empobrecido por la intervención extranjera, empobrecido por las interrupciones democráticas. Me consta que Haití tiene no solamente riquezas naturales, sino un enorme acervo, un enorme patrimonio cultural e intelectual en sus profesionales, en sus artistas, en sus clases medias y demás, que lo único que necesitan es una salida democrática y que el resto del continente la respete. Esa es la plataforma. Lo que sucede es que cada vez que hay un gobierno elegido que no se amolda a las directivas de los capitales que están instalados, hay un retroceso de esta naturaleza. Inclusive, después de la crisis que tuvieron a principios de este siglo, hubo una misión de las Naciones Unidas que tuvo, a mi manera de ver, una alta presencia militar, pero que no fue acompañada de un cambio de las estructuras políticas y sociales del país. Así que lo que creo es que lo que necesita un país como Haití y la manera que tenemos de ayudarlos no es intervenir, sino garantizar
que los propios haitianos resuelvan democráticamente su situación. Y eso reencamina nuevamente al país en una senda de una prosperidad que no tendría que haber abandonado nunca, porque tiene riquezas naturales que lo justifican. Bueno, Carlos, la verdad que es muy rico este intercambio contigo. Te vamos a tratar de comprometer para un programa entero, porque son temas que habría que poder profundizar, ¿no? Es muy interesante, es muy necesario muchas veces para los compañeros y compañeras de agrupaciones políticas, territoriales y con algunas responsabilidades sindicales, poder escuchar esto y reflexionar fuera de como vos, algo que planteaste que me parece muy interesante, que quedó medio al pasar, este pedido de las propias autoridades cubanas de no creer en que hay un caos terrible en Cuba, que es lo que quieren instalar el UFER, porque eso también lleva a discusiones, a cuestiones que nos sacan de eje, ¿no? Entonces me parece muy bueno poder profundizar. Nosotros tenemos también, estamos hablando con el compañero Carlos Raimundi, actual embajador argentino en la OEA, vicepresidente del partido Frente Grande en la provincia de Buenos Aires, docente, abogado. Una última pregunta, porque ya después vamos a ir con Daniel Rosso, continuar el programa. ¿Cómo ves el escenario post-pandemia, ahora que se empieza a vislumbrar, por lo menos en Argentina y en algunos otros países de la región, la posibilidad de empezar a, no sé si volver a la vieja normalidad, ¿no? Pero empezar a tener de vuelta un escenario que no nos tenga a todos en esta incertidumbre total gracias a la llegada de vacunas, a la gestión de nuestro gobierno? ¿Cómo ves el escenario post-pandemia? Mira, es una pregunta que ameritaría toda una nueva charla. Yo creo que ahí hay que, por lo menos yo lo encaro de esta forma, hay que hacerse una pregunta que es central. Si esta pandemia es un elemento, es un factor disruptivo de un sistema, es decir, nosotros veníamos con un modelo de desarrollo, la pandemia interrumpe ese modelo, entonces una vez que salgamos de la fase más aguda de la pandemia, retomamos el modelo anterior, o la pandemia es una consecuencia del modelo de desarrollo que teníamos. En términos de maltrato de la naturaleza, deforestación, sobreexplotación de los cultivos y de las riquezas del reino animal, etcétera, etcétera. Como yo creo en esta segunda respuesta, es que cuando retomemos, no podemos retomar para seguir en el mismo sentido que estábamos, porque justamente ese modelo de desarrollo es el causante de este tipo de desastres para la humanidad. Se podrá terminar pero si no modificamos la estructura del modelo de desarrollo, va a aparecer otro. Entonces, hay que construir nuevos paradigmas para organizar la convivencia a nivel mundial, con otro tipo de relación con el medio ambiente, con otro tipo de relación con la energía, con el consumo. Nosotros hemos consumido mucho menos de lo que consumíamos antes de la pandemia. Quiere decir que si hemos podido sobrevivir consumiendo menos, es que antes lo que consumíamos estaba de acuerdo con nuestras necesidades o con las necesidades que tiene la tasa de ganancia del capital. Entonces, hay que reflexionar sobre todas estas cosas. Yo me permito decir que si bien ha tratado de tener grandes voceros, nuestro presidente fue uno, el Papa es otro gran vocero a nivel universal, la necesidad de retomar el mundo post-pandemia desde otros valores, desde otros paradigmas, la política no ha sido todavía lo suficientemente eficaz como para hacerlo. La prueba está que muchos estados reclamaron levantar las patentes de los medicamentos y los laboratorios privados no lo hicieron. Y mantuvieron el esquema del mercado con las vacunas en lugar de la vacuna como bien público universal. Lo último que digo, la vacuna es importante, sí, pero creer la pandemia solamente se supera nada más que vacunándonos es como creer que podemos resolver un problema estructural de la salud únicamente atacando el síntoma y no atacando las causas. Ese ataque de las causas estructurales de esta pandemia
es lo que nos puede llevar a construir un mundo sobre valores distintos y sobre otra perspectiva más humanista de felicidad y de organización de nuestras sociedades. Pero ya te digo, esto dicho muy superficialmente porque creo que amerita una conversación mucho más profunda. Muy bien. Bueno, Carlos, te agradecemos. Nos dejaste un par de certezas, que estamos en un momento de avanzada, de recomposición de los movimientos populares en América Latina, que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos y que hay que oponerse firmemente al bloqueo en Cuba, que es la causa estructural de los problemas que puede haber hoy en la revolución. Y bueno, coincidimos con vos en dos cosas. Una, que necesitaríamos mucho más tiempo para hablar de esto, y que este sistema capitalista salvaje, neoliberal, de extractivismo, de consumo, no es el causante de estos males. Pareciera a veces que la Tierra se defiende del virus, que es el ser humano con su sistema de producción y de consumo, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo, Carlos, y esperamos poder tener un programa entero contigo prontamente. Y bueno, saludamos en vos a nuestra representación argentina en la Organización de Estados Americanos. Así gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Nos vamos a ir, te agradecemos, Carlos. Antes de recibir a Daniel Rosso, nos vamos a ir a un intervalo. Somos una cooperativa cultural, entonces tratamos de promover y de difundir, no de promover, perdón, de difundir. Son cosas de la militancia, viste que estos aparatos son complejos, no es así. No, y aparte lo hacemos con pocos recursos. Este es el cuarto programa, la verdad que venimos bastante bien y se viene replicando bien también en la semana por estas cuestiones de los algoritmos. ¿Qué pasa, Carlos? Claro. Vos avisame. En YouTube está en negro la pantalla. Bueno. En YouTube está en negro. Sí, hay. Me dicen que se está escuchando todo en vivo, ¿eh? Olvidarse de ser
Bueno, compañeras y compañeros, estamos hoy en un programón despedimos hace un ratito a Carlos Raimundi, nuestro embajador actual en la Organización de Estados Americanos. Ahora estamos con otro compañero, un militante también, Daniel Rosso. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Gracias por invitarme a esta charla. Bueno, Daniel es sociólogo, ex subsecretario de Medios de la Nación en la presidencia de Cristina Kirchner, es especialista en comunicación, y realmente veníamos charlando con Carlos, además de los procesos políticos, lo que uno puede leer más rápidamente en los medios, ¿no? De estas idas y vueltas en América Latina con avances de los procesos populares y de repente con resurgimiento de las derechas feroces. También el tema de la construcción de los sentidos comunes, ¿no? El tema de lo que llamamos, comúnmente se ha extendido el lawfare, que genera primero un sentido común acorde a las necesidades de las derechas y además una campaña absoluta de mentira y desprestigio que ha tumbado gobiernos populares. Yo quería arrancar, primero, bueno, voy a saludar a nuestra compañera de producción, Laura González, que nos cuente de dónde nos están viendo, los saludos que llegan de los compañeros. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tenemos bastantes compañeros que están acá viendo. Tenemos compañeros de Derqui, de Merlo, de Frente Grande de Merlo, de La Matanza, Barrio Santander, San Martín, de La Carbonilla, Barrio Ramón Carrillo de Villa Soldati, José Cepaz, Zárate, Flores, compañeros de Militancia Popular y de Civilización y Barbarie. Sí, quería volver a repetir que, claro, este programa es de la Cooperativa Cultural Macondo, de la organización Militancia Popular en la Corriente Nacional de la Militancia. Mi nombre es Juan Pablo de Saile. Daniel Rosso, ex subsecretario de Medios, compañero militante. Vamos a traer un primer ejemplo del que más conocemos nosotros, quizás, que está en disputa todavía en los medios argentinos, en la construcción de sentido común, de lawfare sobre y otra figura, sobre nuestra compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El viernes fue la audiencia en ese juicio medio ridículo del memorándum contra Irán. Queríamos ver un disparador, Claudia, por favor, de Cristina Fernández de Kirchner en esa audiencia. Creo que en virtud de esta causa, que se conoce popularmente con el nombre de memorándum, pero que nos tiene aquí sentados y conectados, acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país hace este próximo domingo se van a cumplir 27 años. ¿Cuál es la idea entonces? La primera, demostrar a partir no ya de los planteos jurídicos que vamos a hacer posteriormente, sino de la más simple lógica del disparate judicial, nos tiene aquí sentados y conectados, acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país hace este próximo domingo se van a cumplir 27 años. ¿Cuál es la idea entonces? La primera, demostrar a partir no ya de los planteos jurídicos que vamos a hacer posteriormente, sino de la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. En una audiencia dije que la causa de la AMIA lamentablemente se había convertido en un escenario, en un tablero de ajedrez, del ajedrez de la política nacional e internacional. Y realmente allí se decretó la nulidad porque se comprobó que se habían pagado $400.000 a el testigo, el imputado Tejeldín, para que imputara a policías de la provincia de Buenos Aires.
en aquel momento, cuando se produjo esa imputación, cuando fueron presos los policías, se disputaba en la República Argentina el tema de la presidencia en nombre del Partido Justicialista. Y bueno, algunos creyeron que de esa manera iban a perjudicar a quien finalmente resultó ser el candidato, que fue el doctor Eduardo Duhalde, quien un tiempo antes de aquella denuncia contra la policía de la provincia de Buenos Aires, como prácticamente coautora del atentado, había dicho que la policía bonaerense era la mejor policía del mundo, y esto había tenido muchísimos titulares. Esto un poco ratifica que desde su inicio esta causa tuvo una marcada orientación a intervenir o a ser usado un drama como este en la política interna y también en la política internacional. Bien, ahora vamos al contexto. Hecha esta breve introducción que tenía que ver con ponernos en un cuadro de situación y darle sentido común a lo que está sucediendo y a lo que sucedió. Porque hoy estamos acá sentados de encubrir el atentado de la AMIA 27 años después, a gente que no tenía ningún tipo de responsabilidad institucional, ningún tipo de conexión, ni siquiera territorial, ni siquiera de espacio en el tiempo en la comisión de este terrible delito, aún impune. Y no me queda ninguna duda que uno de los problemas de la impunidad fue precisamente este manejo político que se le dio a la causa. De vuelta, disculpas por los problemas técnicos. Daniel, no vamos a hablar de la causa de Irán, pero esto que uno arranca pensando en las cuentas secretas, en el asesinato por Cristina, que cometió Cristina contra Nisman, las fábulas, las bóvedas, todo lo que fue sucediendo, la causa dólar futuro, ahora la causa del memorando contra Irán, que fue votada por todo el Parlamento, todo eso muestra un sistema, ¿no? Un sistema de desprestigio contra gobiernos populares que creo que en gran parte, además de algunos errores propios, nos llevaron a perder las elecciones del 2015, lograron destituir a Dilma Rousseff en el gobierno anterior de ella en Brasil, meter preso a Lula. Bueno, esto es un ejemplo clásico del lawfare. ¿Podés explicarnos un poquito de lo que es el lawfare para vos? Sí, a ver, una rápida historización. Lo que nosotros venimos de un periodo que todos conocemos, toda América Latina viene de un periodo en la década del 70, que fue la de las dictaduras. En las dictaduras había un uso de la legalidad para revestir un estado clandestino que es el que producía las desapariciones. Aprendieron, supieron que ese mecanismo de dominación ya no era posible y avanzaron, luego de algunos años, en otro tipo de intervención sobre la legalidad, que ese otro tipo de intervención sobre la legalidad que es el lawfare. El lawfare es mantener como la cobertura de la legalidad, y debajo operan un conjunto de jueces, periodistas, servicios de inteligencia, actores de la economía transnacional, para manipular esa legalidad, de tal modo que lo que aparece en superficie son actos legales, pero que encubren procedimientos absolutamente ilegales. Es decir, es la ilegalidad recubierta por una base de legalidad. Por eso el gobierno de Macri siempre se ha presentado como un gobierno liberal republicano, como reivindicando la democracia, etcétera, etcétera. Y eso ha llevado a algunos ensayistas a calificar a ese fenómeno como la derecha democrática. Bueno, ese error profundo parte del modo en cómo funciona el lawfare dentro de estos dispositivos políticos. ¿Cómo funciona? Bueno, una cobertura de legalidad para recubrir hechos absolutamente ilegales. Y ahí hay una definición de democracia previa a todo esto, que para Juntos por el Cambio, para todo este tipo de fuerzas similares en toda América Latina, la democracia es la suma de todas las partes menos una.
Es decir, para que haya democracia hay que excluir una parte. Por lo cual, vos fíjate qué notable eso, porque superponen democracia con exclusión. O sea, para que haya democracia hay que excluir una parte. Esa parte, que en el caso de la Argentina históricamente es el peronismo, ahora es el peronismo más el kirchnerismo, en Brasil fue el PT, en Bolivia fue todo el movimiento alrededor de Evo Morales, son fuerzas que efectivamente son marcadas como fuerzas que tienen que ser sacadas del campo de la democracia. Porque efectivamente la definición de democracia que tiene es que la democracia es la suma de todas las partes menos una. ¿Qué hace el mecanismo del lawfare? Es hipervisibilizar con el sistema de medios concentrado esa parte que hay que separar, cargarla de atributos negativos, estigmatizarla y después con el aparato judicial y el aparato de los servicios de inteligencia tratar de encarcelarla. Ustedes fíjense que es un mecanismo de dominación alternativo a la dictadura, pero que la continúa. Digamos que la continúa de modo contrario. Porque ¿qué pasa en las dictaduras? La dictadura se toma ese sector que hay que eliminar, a ese sector que hay que expulsar de la democracia, se lo invisibiliza y se lo desaparece y por lo tanto se lo invisibiliza. ¿Qué pasa con el lawfare? Bueno, es el mismo mecanismo de dominación pero invertido. En el lawfare, en lugar de invisibilizar, en lugar de desaparecer los cuerpos, lo que se hace es, se lo hipervisibiliza. Se lo pone en el centro de todas las portadas, en todos los lugares, porque esa hipervisibilización permite mostrar eso que hay que separar, y detrás de esa hipervisibilización hay una estigmatización, hay una ilegalización de ese actor que habilita la intervención de algunos jueces, de algunos servicios de inteligencia, para efectivamente retirarlos de la vida pública y, si es posible, encarcelarlos. Eso es el lawfare, es un mecanismo de dominación. Muy claro, Daniel. Ahora, el punto es, la verdad que creo que nuestros gobiernos, y nuestro gobierno, el progresismo, el peronismo, tenemos algunos problemas de comunicación, ¿no? Porque vos fíjate que esta causa, la de memorándum contra Irán, que le generó, arranca con el supuesto asesinato de Nisman, genera el tema de las alertas rojas, el terrible sufrimiento que tuvo nuestro canciller Héctor Timerman, que ni siquiera pudo tener permiso para una salida humanitaria por cuestiones de salud, prohibida por la justicia, entre comillas, argentinas. No dejan declarar al Noble, creo que es el representante de Noble, sí. Noble de Interpol. De Interpol, donde él decía que en ningún momento Argentina trató de levantar las alertas rojas contra los supuestos iraníes buscados por el atentado, y termina claramente en una cuestión donde está claro que fue todo un montaje. Todo este tema generó muchísimo daño, ayudó a perder las elecciones, el dólar futuro, todas las causas que decíamos, y nuestros procesos de comunicación, nuestras herramientas de comunicación, la verdad que van atrás en líneas generales. Más allá que a lo largo del tiempo queden demostrados, como pasó, por ejemplo, que después vamos a tomar el tema, con Lula, con el Lavallato, con el caso Odebrecht, los departamentos de Lula. Otro ejemplo en América Latina, que era el tema de Chile, los gobiernos de derecha de Chile, con Piñera, la continuidad de los gobiernos de derecha, que eran el modelo a seguir para la nueva derecha republicana, y que terminó en un proceso de explosión social, y por suerte en unas elecciones constituyentes que ponen por primera vez a una mapuche con reivindicaciones que van a tirar atrás la constitución de Pinochet. ¿Cómo podemos manejar? ¿Qué habría que hacer con respecto a la comunicación? Incluso a veces los militantes que andamos dando vuelta con las cadenas de WhatsApp, hablándonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué habría que encarar para una comunicación más efectiva que pueda...? Bueno, primero me parece que, esto que veníamos diciendo, el modelo de la dictadura tenía en el centro de su dispositivo a las fuerzas represivas.
Porque efectivamente era un modelo de dominación que con esa fuerza represiva llevaba la visibilidad cero de un dirigente popular y lo asesinaba. Este modelo de dominación no tiene a las fuerzas represivas en el centro. Las tiene también, pero no las tiene en el centro. Lo que tiene en el centro es el sistema de medios concentrados. Entonces, ¿qué hace? Hipervisibiliza y estigmatiza. Es raro que uno piense la comunicación del Estado actual en alianza con ese sector. Porque lo que pasa actualmente es que la idea central de la comunicación gubernamental es estar aliado con ese aparato que ha sido el actor central de la lawfare. Entonces, es raro que te vaya bien ahí en la comunicación. Digamos, a ver, y eso no indica una postura de decir no vamos a ir a los medios concentrados. Sí, por supuesto, hay que ir, me parece bien. Hay gente que ha tomado una destreza especial para funcionar dentro de los medios concentrados, está bien. Ahora, creer que vos vas a comunicar un proyecto desde el interior del dispositivo de dominación del lawfare, yo por lo menos me parece extraño. Sobre todo si eso lo que hace es evitarte poner en el centro de la agenda la construcción de un sistema de comunicación propia. Porque si vos me decís, mira, vamos a hacer una transición, ¿es necesaria una transición? Bueno, está bien. Ahora, el problema es que nosotros financiamos durante todo el año pasado, con miles de millones de pesos de pauta oficial, a ese sistema que fue central en la operación del lawfare. Ese mismo sistema que, por ejemplo, generó esas escenas de absoluta dramaticidad de la exposición de la vicepresidenta los otros días, porque ¿qué era el drama de Cristina comunicando en esa escena? Bueno, era alguien que sabía que eso que estaba hablando estaba siendo en tiempo real tomado por el aparato de lawfare, por los grandes medios concentrados, diseccionado, estigmatizado, pulverizado. Porque el aparato sigue actuando en tiempo real. Entonces, ¿qué te diría? Digo, el lawfare no es una cosa del pasado. Entonces, lo primero que te diría con eso es, primero, desacoplar el uso coyuntural de esos medios concentrados, que yo entiendo que en la elección hay que usarlo, que Santoro es una buena espada para discutir en esos espacios, eso está bien. Ahora, que eso no esté en el lugar de la necesidad de construir un sistema estratégico de comunicación propia, que si no lo haces cuando estás en el Estado, no lo haces nunca. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es insistir mucho en todos los modos de comunicación autogestiva, como es este caso, que se nos vayan ocurriendo, e innovar mucho en esos dispositivos y asociarnos mucho a la técnica. Mirá lo que está pasando en Cuba. En Cuba, desde Miami, generaron un sistema de troles y de dispositivos técnicos de comunicación que lo que hicieron es alterar la modalidad de geolocalización de las cuentas. Entonces, los primeros 3 días parecía que toda La Habana se estaba levantando, porque todas las cuentas eran de La Habana. Lo que pasa es que habían alterado el sistema de geolocalización y todas esas cuentas estaban en Miami. Ese es el nivel de disputa técnica en la que estamos. Por lo cual, yo creo que el movimiento popular lo que tiene que hacer es, por un lado, exigirle al Estado la necesidad de construir un sistema estratégico y alternativo de comunicación, por un lado. Por el otro lado, construir con la mayor potencia que podamos las experiencias autogestivas y segundo, asociarnos a los nuevos espacios técnicos para poder manejar todos estos dispositivos técnicos difíciles, pero que la derecha está absolutamente a la vanguardia en eso. Muy claro, sí, Daniel, es verdad, es una necesidad urgente. Yo creo que esto empezó, me vino a la memoria en la disputa por la 125, cuando cortaban salvajemente las rutas, no dejaban pasar a los camiones, hacían los asados al costado, que transmitían los discursos de Cristina con la pantalla cortada, mucho más chica Cristina, y los tipos del campo en un bar tomando cerveza, haciendo así, negando con gestos, ¿no? La posibilidad de, a partir de la técnica, ocultar la potencia de un discurso de representación por millones de votos, como tenía Cristina, con 20 dueños del campo, porque si fueran trabajadores sería otra discusión, parando el país por una discusión sobre una renta que justa
que estaba justamente planteada, quizás mal implementada. Ahí tenemos un compañero militante nuestro, conocido tuyo también, Pablo Castillo, que quería hacerte una pregunta. Si la tenemos. Hola Dani, ¿cómo andás? Mi pregunta sería la siguiente. Sabemos que el lawfare es una creación no solamente jurídica o de articulación entre los medios masivos, la política y la justicia, sino que tiene por lo menos en su origen lo militar. Es parte de la estrategia norteamericana de guerra híbrida de baja intensidad. ¿Cómo imaginás que debería ser la comunicación del Frente de Todos, sobre todo en esta etapa electoral, para que estas dimensiones no tan conocidas del lawfare adquieran visibilidad y puedan ser ponderadas en cuanto a lo que significa esto tanto para las democracias en Latinoamérica como para la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Y que no quede solamente inscripto, restringido, a pesar de la gravedad que esto tiene, a las persecuciones despiadadas sobre opositores del gobierno anterior de Mauricio Macri. Que se fugaron 60.000, 70.000 millones de dólares en los últimos años. El mal absoluto pasa a ser el kirchnerismo. Cristina es alguien enorme que efectivamente ocupa todos los espacios y Alberto es alguien pequeño que cede todos los espacios. Es decir, cambian el tamaño del kirchnerismo para transformarlo en quien destruye el componente liberal de la democracia. Y si vos destruís el componente liberal de la democracia, estás destruyendo el país, más o menos. Bueno, eso lo que requiere es estrategia comunicacional. A ver, yo se lo digo más ruidosamente. Si nosotros tuviéramos hoy todos los medios a nuestro favor, igual tendríamos problemas, porque nosotros no tenemos estrategia comunicacional. Nosotros no sabemos qué hacer con estos procedimientos en donde te agrandan a los actores políticos, te los cambian de lugar, te construyen identidades falsas en el lugar de las identidades reales, nos ponen a nosotros luchando contra el componente liberal de la democracia, que la verdad es que no hacemos eso. Entonces, porque hay, digamos, análisis de algunos sectores del Frente de Todos que parecen creer que solo se trata de un tema de tener medios. Entonces, hay algunos sectores sindicales que se han largado a comprar medios por todos lados, etc. Pero después eso tampoco funciona, porque no tiene estrategia. No tiene capacidad de desmontar el lawfare y poner algo en su lugar. Entonces, yo creo que lo primero que habría que lograr con el tema de la comunicación es que se conciba como política de Estado. O sea, todavía hoy se piensa la comunicación como instrumental,
como algo que hay que hacer mientras la política en sí misma define todo lo que tiene que ver con la comunicación. O sea, no se entiende la comunicación como una política pública en sí, así como una política de obras públicas, una política de salud, una política de educación, no hay una política de comunicación. La comunicación es algo instrumental, tal como se lo piensa. Del otro lado, no lo piensan como instrumental. Hay una política global de comunicación que, como bien dice Pablo, comienza en el Departamento de Estado, circula por toda América Latina, tiene dimensiones técnicas, tiene dimensiones ideológicas, tienen dimensiones semióticas. Ellos actúan con una serie de dispositivos que son muy eficaces en términos de construcción de sentido. Por ejemplo, las cadenas metonímicas. Cambiemos desde siempre ha sido muy eficaz en sustituir cadenas de argumentos por eslabonamiento de metonimia. Muy rápido, ¿qué es una metonimia? La metonimia es una operación retórica por la que se nombra una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, la unidad amplia y diversa, expresada por el Frente de Todos, es sustituida por el kirchnerismo por la cámpora y la cámpora por el chavismo. De ese modo, esa cadena metonímica, es decir, tienen nombrando una cosa por otra, el Frente de Todos, al ser deslizado por esa cadena metonímica, es asociado con los atributos negativos de las identidades que la sustituyen. Y ustedes fíjense en que en la lógica de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos termina rápidamente puesta en esa cadena y deslizándolo por esa cadena, termina siendo Venezuela, termina siendo Cuba, termina siendo Haití, termina siendo... y por eso además necesitan construir la fuerte visibilidad de estos países. Yo conté hace 3 semanas atrás el modo que tuvo Clarín y La Nación de definir a la Argentina fue a través de 16 países. O sea, era una definición por comparación. Entonces, la Argentina era definida como autoritaria a través de la comparación con 16 países, ¿no? Que por supuesto, a ver, en la mayoría de los casos no se trata de países autoritarios, pero son construidos como países autoritarios. Bueno, la necesidad de desarmar esas cadenas metonímicas no alcanza con tener 3 o 4 dirigentes hábiles o el mismo presidente que es muy hábil en sus intervenciones comunicacionales en los medios. Eso requiere de eso, por supuesto, pero además de una estrategia, yo te diría, no me gusta usar el término, pero de una estrategia científica, en términos de elaboración de una estrategia que sea sólida. Porque si no, lo que te pasa es que del otro lado tenés los medios concentrados que lo que hacen es meterte en esas cadenas metonímicas o meterte en lo que es parecido a eso, que son las cadenas hiperbólicas. Las cadenas hiperbólicas van cambiando el tamaño. Entonces, de pronto, un dirigente pasa a tener cada vez más volumen, más volumen, más volumen, más volumen, y en algún momento se transforma en el mal absoluto, se transforma en aquello que me pone en peligro. Bueno, enfrentar esos eslabonamientos metonímicos y esas cadenas hiperbólicas requiere preparación y estrategia, porque si no te metes como en la boca del lobo, mandás a muchos dirigentes a que sean puestos en esas cadenas de producción de sentido, y siempre van a terminar estigmatizados, por supuesto. Claro, sí, la verdad que parece muchas veces que la realidad es construida por los medios, ¿no? Pero a veces no funciona tanto o cuesta más. Todavía no tenemos las pruebas, pero creo que con el tema de las vacunas, pese a la campaña feroz de desprestigio, a este anhelo por la oposición de regodearse con esta cuestión tan triste de la llegada a las 100.000 muertes, el tema del lobby primero contra el veneno de la Sputnik, después por Pfizer, pero creo que justamente en el tema de la vacunación, será por la emergencia, será porque apenas algo tan importante como la supervivencia, creo que en el tema de la vacunación hemos tenido, para tener algo positivo, coincidiendo con vos plenamente que no hay estrategia comunicacional, coincidiendo con todo lo que decís, pero creo que hemos tenido una buena campaña de comunicación con el tema de las vacunas. ¿Es así o es mi idea locamente esperanzadora, digamos? No, yo creo que hay algo
que podríamos llamar comunicación experiencial, que es aquella comunicación que se produce por el hecho mismo, que no requiere prácticamente mediación. Si vos vas y recibís la vacuna y es el Estado el que te da la vacuna, ahí lo que está comunicando es el hecho mismo. A ver, las políticas públicas, cuando son efectivas, comunican por sí mismas. Si vos tuvieras un Estado 100% eficaz, es probable que ahí no necesitarías demasiada comunicación, porque comunica la política pública por sí misma. Ahora, en un país periférico, en el marco de la pandemia, con la deuda que dejó Juntos por el Cambio, etcétera, etcétera, es difícil pensar que la política pública sola te va a comunicar. Por ejemplo, tomá un tema crítico, control de precios. Claro. Uno sabe que la inflación y los precios están siendo movidos por los grandes intereses concentrados y sobre todo en las cadenas de intermediación. El gobierno ahí no está produciendo eso. Eso lo está produciendo la cadena de intermediación, la cadena de valor a donde no se puede ingresar, el Estado no puede ingresar. Vos fíjate, hay zonas en donde el Estado no pudo ingresar desde la dictadura hasta acá. Los sistemas de intermediación de los sistemas de producción son sistemas en donde el Estado no puede ingresar. Cada vez que el Estado quiere ingresar es un lío enorme. Entonces, el Estado no es responsable de que los precios suban. Ahora, sin embargo, los mismos que producen la subida de los precios después cuestionan a través de los medios hegemónicos al Estado porque no controla. Entonces, cuando cualquiera de nosotros va al supermercado y resulta que todo aumentó, salvo una minoría que tenemos formación política, ideológica, podemos reconstruir eso diciendo son los grandes sectores concentrados de la economía que están subiendo. La mayoría, dice, es el gobierno. Por lo cual, ahí sí necesitas comunicación. Yo creo que en la vacunación yo creo que menos, porque sobre todo la vacunación en la provincia de Buenos Aires, que es muy efectiva. ¿Por qué? Porque esa política pública te comunica positivamente a favor. Ahora, el control de precios es al contrario. Necesitas mucha comunicación ahí para explicar. Muy claro. Y después hay un tema que quisiera que vos lo abordaras, que de alguna manera también seguimos en disputa en Argentina, pero bueno, yo creo que fue así como es un hecho inédito y muy terrible, y que hay que impedir que se repita, que la derecha neoliberal haya llegado en elecciones libres a ganar la presidencia del país con Macri en el 2015. También es cierto que es un hecho inédito o muy difícil de que no hayan reelegido y que hayamos vuelto al poder en 4 años con la misma personificación del mal, Cristina como arquitecta de la alianza. Pero me interesa también un poco más quizás el tema, porque llegó a otros niveles de consecuencia, el tema de Brasil. Brasil, gobierno popular, grandes avances de las mayorías, carisma de Lula, construye una candidata, Dilma Rousseff, no vamos a hablar del proceso económico, una quita de apoyo popular que generó Dilma, el impeachment, el juicio político y después las causas contra Lula que lo terminan poniéndolo preso, con el juez que lo condena, que pasa a ser ministro de Justicia, el que queda como presidente, Jair Bolsonaro, que era diputado de tipo feudal de un estado del norte y que aparte había sido el que había celebrado las torturas a Dilma en ese impeachment. Pasa un tiempo, Lula no es rescatado por las masas, no hay una resistencia, como todos esperábamos, muy fuerte a su encarcelamiento, preso varios años y en un país con un poderío económico y también de la derecha muy fuerte, se desmorona todo y hoy Lula está en condiciones, ojalá que así sea, de disputar la presidencia, con la absolución por la misma Corte Suprema de Justicia que lo condena. ¿Cómo es que ahí el lavallato, el lawfare, termina aparentemente resquebrajándose más allá del costo enorme que significa para Brasil tener a Jair Bolsonaro el presidente, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí?
Bueno, vos fíjate que, a ver, lo que necesita hacer el neoliberalismo es algo muy complejo. Lo que necesita hacer el neoliberalismo es que una mayoría de los sectores populares de su propio interés. Eso lo logran muchas veces. Acá en el 2015 es un ejemplo. Logran que una parte de la población vote en contra de su propio interés. Ahora, una vez que gobiernan, queda en claro que trabajan para el interés de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Argentina el salario real bajó 20 puntos, porque aumentaron los niveles de pobreza de modo muy fuerte. Entonces, esos sectores que lo habían votado, pensando que efectivamente ese gobierno iba a representar sus intereses, una vez que llega al gobierno, eso cae. ¿Por qué? Porque no van a representar los intereses de esos sectores populares que votaron contra sí mismos, porque votaron contra sí mismos. Entonces, una vez que gobiernan, lo que termina pasando es que la legitimidad que construyeron se les evapora rápidamente. Por eso, el neoliberalismo es un dispositivo en democracia que construye legitimidad rápidamente, pero también la pierde rápidamente. Es lo que le pasó a Macri. Son veloces por todo el dispositivo técnico que usan para acumular legitimidad, pero una vez que llegan al gobierno y empiezan a gestionar, eso se les cae. Vos fijate lo que está pasando ahora en términos electorales. O sea, Rodríguez Larreta está reordenando Juntos por el Cambio con una posición más de centro y tardaron 3 semanas en matar a Macri. O sea, es la acción mortífera más eficaz contra un padre que yo vi en la historia de la humanidad, más o menos. En 3 semanas lo desplazaron. ¿Por qué? Porque necesitan construir una oferta electoral lejos de Macri. Porque Macri es el que quedó estigmatizado en ese proceso. No es que lo estigmatizó nadie, se estigmatizan a sí mismos porque no cumplen con la promesa electoral. Bueno, ahora van a volver a presentar una propuesta diferenciada de Macri para efectivamente ganar legitimidad rápidamente, que después gestionan la van a perder. ¿Esto qué quiere decir? Que el lawfare es eficaz para hacer que el neoliberalismo llegue al poder, pero no tiene eficacia para mantenerlos en el poder. ¿Qué es lo que me parece que pasa en la Argentina, pasa en Brasil, pasa en Bolivia, pasa en Perú, pasa en toda América Latina? Hay algo que es la materialidad de los procesos que no puede ser suplantado por la comunicación. Por suerte. Por suerte. No es todo comunicación, digamos. Disculpa que te interrumpa, Daniel, pero sí, más allá que son procesos distintos, todo, ¿no? Para tratar por qué en Argentina seguimos teniendo presos políticos, como el caso del Milagro Sala, o unos otros compañeros. Es cierto que no llegaron a poder presa a Cristina, como en algún momento te recordás que parecía que era inminente, ¿no? Más allá de las derrotas electorales. Y en Brasil, la misma Corte Suprema, insisto, porque la verdad que en Brasil también el PT estaba bastante desarticulado, no había una fuerza política como el peronismo, pero ¿por qué la misma Corte Suprema que lo condena, cómo se desmorona ese y parece ser aceptado? Es porque el propio sistema de concentrado de poder no ve ya en Jair Bolsonaro una viabilidad y piensa en cómo salir de esto y construir alguna otra opción y no tiene más remedio que tenerlo a Lula ahí. A ver, por lo que sé de Brasil, ahí la cuestión es que primero el proceso fue una cosa de tanta visibilidad que prácticamente no fue necesario construirlo políticamente. O sea que el juez que apresó a Lula terminara siendo ministro de Justicia del gobierno que asumió es una cosa absolutamente pornográfica, ¿no? Estaba tan en evidencia. Y además, me parece que tiene que ver con un gobierno, o sea, el gobierno brasileño es un gobierno mucho más complejo en términos de estados federados. De hecho, con el tema de la vacunación, en algún momento el presidente brasileño quedó bastante aislado en relación a las decisiones de los estados, ¿no? Y me parece que empezó a haber una dificultad para controlar ese proceso político. Es un proceso político absolutamente fuera de cauce y están buscando ver si pueden reconstruir ese sistema político.
En la Argentina eso es menos lineal, en el sentido de que acá hay una fuerza de derecho organizada muy potente. Vos pensás que después de todo lo que hicieron, van a sacar el 40% de los votos. O sea, sí, después de todo lo que hicieron, ¿no? Daniel, ahí la verdad que me entusiasmé, te agradecemos porque estás acá, ya nos estamos pasando del programa, te comprometemos para uno entero, porque la verdad que es muy interesante. Pero una última pregunta antes de despedir y agradecer a todos los compañeros y compañeras que lo están viendo, a Daniel Rosso, ex subsecretario de Medio de la Nación, sociólogo, especialista en comunicación. ¿Qué te imaginás que rápidamente en este escenario post-pandemia, quizás sea un poco, pero con ya una vacunación masiva, con posibilidades de retomar la agenda por el contrato social que fuimos votados, ¿cuál debería ser el eje de comunicación para, llamémosla, la post-pandemia que vos avisorás? ¿En qué deberíamos centrarnos acá en Argentina? Mira, justo yo estoy trabajando en unos grupos motivacionales con jóvenes de la provincia del conurbano, no de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. Bueno, lo que ves ahí es una cosa muy, muy dramática, que es que estamos hablando de jóvenes de 19 a 25 años. Tienen hecha trizas, pero hecho trizas, la lógica del ascenso social. Eso está, la lógica del progreso más que del ascenso social. Eso está como dinamitado. Hay un pedido a gritos de que alguien les devuelva el futuro. Porque además es paradójico. Lo que más tienen, que es futuro, por su condición biológica, es lo que menos tienen por condición económica social. Entonces, eso hace algo muy disruptivo. Lo que tienen no lo tienen. El futuro que tienen no lo tienen. Y sienten que tiene que aparecer alguien que les devuelva eso. Para colmo, al gobierno de Macri no lo pueden ni ver porque lo identifican como quien les sacó eso que quieren que se les restituya, que es el futuro, pero al mismo tiempo el gobierno de Cristina ya queda como débil en la memoria. Entonces, y el gobierno nuestro, hasta ahora, por la pandemia, por un montón de factores, no pudo ofertarles eso. Por lo cual, yo creo que lo que hay que ofertar, sobre todo a los jóvenes, es restituirle la idea de futuro, con trabajo y educación. Y cuidado que el componente radical que está incorporando Juntos por el Cambio, básicamente con este pibe de Tetaz y con Manes en Provincia de Buenos Aires, van a ir con ese discurso. Entonces yo creo que es fundamental ofrecerles a esos pibes que nosotros como fuerza del campo nacional y popular somos capaces de restituirle su futuro. Futuro chiquito, como es el que piden los sectores populares. Acá nadie está pidiendo ser Bill Gates, como piensa Juntos por el Cambio, pero quieren una vida chiquita, ¿viste? Poder hacer sus compras, criar a sus hijos, irse de vacaciones alguna vez, eso están pidiendo. Casi que te diría que están pidiendo peronismo, ¿no? Que claro, como consigna, devolver el futuro, ¿no? Bueno, muy interesante. Te agradecemos mucho, Daniel. No, gracias a ustedes por invitarme. Te comprometemos para nuestro programa. Laura, ¿tenemos algún saludo, alguna pregunta, algo muy rápido? Sí, tenemos, bueno, gente de Zárate, de Flores, de Paternal, y algunos que nos dicen, bueno, muy interesante el desplazamiento de Macri en 3 semanas, dice un compañero, y Andrea, una compañera, dice, es cierto que no tenemos como Estado una política estratégica comunicacional, es urgente que la construyamos. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho a todos los que están viendo. Sí, sos un compañero, un militante de la comunicación, un compañero comprometido, así que, bueno, nos estamos viendo con Daniel, agradeciendo también a Carlos Raimundi por haber participado, con Daniel Rosso, lo comprometemos para otro programa. Saludos a todos, al equipo de producción, a Claudio, Tony, Nico, Laura, y muchísimas gracias a todos. Esto fue una emisión más de Charlas en Macondo. Nos vemos.
Chao, chicos, nos vemos. Abrazo. Chao, Dani, gracias. Chao. No, gracias a ustedes. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde como este destino, gambeteando piñas, Nicolino, Soseladia, Inás, Aranchorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, ¿vos quién sos? La que me hace llorar, la dueña de mi amor.